Muy buenos días, hermanos siervos de San José. Entramos hoy en el tercer día de la interiorización de la carta del Papa Francisco para el año de San José, cuyo título es Patris Corde, con motivo del 150 aniversario de la declaración de San José como patrono de la Iglesia Universal. Hoy tomamos esta parte, segundo numeral de la carta, donde el Papa Francisco habla de la ternura de San José y basado, digamos, más bien en las Sagradas Escrituras, nos dice que José vio a Jesús progresar día tras día, como dice la misma Escritura en Lucas 2:52, en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y los hombres. José seguramente, y pensémoslo cada uno en este momento, vio crecer, vio cómo Jesús comienza a dar los primeros pasos, cómo empieza a hablar, cómo empieza como cualquier niño a vivir la vida. Debió haber sido muy bello estos momentos que San José comparte con Jesús. Y se toma una figura del profeta Oseas. Le enseñó a caminar y lo tomaba en sus brazos. Era para él como el padre que alza a un niño hasta sus mejillas y se inclina hacia él para darle de comer. Es la figura del Dios de Israel, una figura de un padre que es supremamente tierno, que es supremamente eh, mimador, si pudiéramos decir, de sus hijos. Eh, Jesús vio la ternura de Dios en José y se toma del Salmo 103, como un padre siente ternura por sus hijos, así el Señor siente ternura por quienes lo temen. El pueblo de Israel indudablemente fue leyendo a través de los acontecimientos que Dios era puro amor, Deus caritas est, la definición que hace precisamente el evangelista San Juan. Dios es amor, es la definición más perfecta, más profunda, más inmensa y más teológica que se hace sobre Dios. Y Juan no la hace así nomás, la hace porque ha leído, ha visto, ha escuchado toda la tradición oral y todo el Antiguo Testamento, donde el pueblo de Israel descubre a Dios como un padre y también como una madre, como lo decía el siervo de Dios Juan Pablo I. Dios también tiene rostro de madre. Por eso el Papa Francisco muy bellamente nos insiste en la ternura de Dios, en la misericordia de Dios, que muchas veces no nos acusa de nuestras fragilidades o de nuestras miserias, sino que nos anima a dejarlas y a rechazarlas para poder darle respuesta al plan que Él tiene con nosotros, un plan de salvación, un plan de sanación y de salvación en todos los niveles de la persona humana. Por eso Dios nuestro Señor nunca, nunca el hecho de recibirlo en la vida no nos agobia ni nos agota, sino que al contrario nos realza en todo nuestro ser, en toda nuestra personalidad. El Papa, si nos damos cuenta en este texto, habla precisamente del sacramento de la confesión como la manera más palpable de ver la ternura de Dios que nos acoge, no por lo que somos, sino a pesar de lo que somos. Él nos abraza, nos sostiene y nos perdona. Y esto se vive de una manera tangible en el sacramento de la confesión. Por eso quien no se arrodilla para pedir perdón de sus pecados ante el sacerdote no sabe lo que es recibir el abrazo de Dios Padre, el abrazo de un Dios que es misericordia, que es ternura y que se recrea engrandeciéndonos y perdonando nuestras faltas. Dice finalmente el Papa en el último párrafo, también a través de la angustia de José pasa la voluntad de Dios, su historia, su proyecto. O sea que San José, como dice el Papa, nos enseña que tener fe en Dios incluye además creer en Él. Creer que Él puede actuar incluso a través de nuestros miedos, de nuestras fragilidades, de nuestra debilidad.
Por eso, aún en los tormentos de nuestra vida, no debemos de tener miedo de ceder a Dios el timón de nuestra barca. Así que podemos concluir diciendo que Dios también cuenta con nuestras debilidades, pero sin embargo espera que nosotros nos sobrepongamos y tratemos de vencerlas para poder Él hacer su obra en nosotros. San José es un buen ejemplo en esta parte, un buen ejemplo que nos patentiza el amor, la ternura de Dios para con sus hijos. San José, tu experiencia de la ternura de Dios en su vida. Vamos a pedirle hoy a San José que nos bendiga, que nos ayude a caminar en la presencia de Dios. Amén. Feliz día.